Ofun Odi 10.7. Ofundi, uno de sus refranes principales, dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Recomienda no querer realizar muchas cosas al mismo tiempo, porque no se da abasto la persona y termina dejando muchas cosas inconclusas. Para mi forma de interpretar, yo digo que Ofundi es extremista, o a veces quiere hacerlo todo de una sola vez, a veces no quiere hacer nada, a veces quiere con mucha intensidad, odia con mucha intensidad, no está en puntos medios. Su misión es encontrar el equilibrio en su vida, para decirlo de alguna manera, porque tiende a ser extremista. El hijo de Ofundi tiene que aprender a delegar también, a buscar apoyo, a trabajar en equipo, a no echarse toda la carga solo en los hombros. Tiene que aprender a distribuir el trabajo en cada quien y que no sea una sola persona quien se encargue de resolverlo todo, sino en equipo, en organización, delegando, subcontratando, dividiendo el trabajo en partes que logren poderse llegar a la meta donde se pueda obtener el resultado deseado. También es un signo que no cumplió con llevar el esbo que se le hizo al lugar oportuno. Por no botar el esbo donde tenía que haberlo llevado, no dio el resultado deseado. Por ende, se le dio la oportunidad a Odifun de que botara el esbo, con lo que sí se obtuvieron buenos resultados, porque Odifun sí hizo su trabajo al pie de la letra, y entonces allí se nombró a Odifun como el botador de voces, mientras que a Ofundi se le prohíbe votar en voces. Entonces los hijos de Ofun no pueden votar en voces, tienen que pedir siempre que los ayuden en ese aspecto para que las obras emprendidas puedan dar el resultado esperado.